Buenas noches. La semana pasada mataron a las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García en Cozoleacaque, Veracruz. Las autoridades federales negaron de inmediato que el crimen tuviera que ver con el trabajo periodístico que hacían las dos. El gobernador Cuitláhuac García, aseguró que ya estaban identificados los responsables. Bueno, eso la semana pasada. Hoy pasó una cosa extraña con el caso. Antes del mediodía, la Fiscalía de Veracruz informó que detuvo a una persona y la identificaron. Dijeron que se llamaba Antonio de Jesús y que por allá lo conocían como El Mara. El Mara. Según la Fiscalía, este hombre era supuesto asesino de Yesenia y Mara. Ahí está su fotografía, la presentaron. El gobernador Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, dijo que esta detención era un gran avance en el caso. Bueno, parecía una vez más detenciones rápidas que se hacen de los supuestos asesinos de periodistas. Eso en la mañana. 10 horas después, hace unas horas, también en sus redes sociales, la Fiscalía de Veracruz corrigió. Informaron que se equivocaron y que habían detenido a otra persona. Precisaron que al validar la identidad del detenido, se determinó que era alguien que se llamaba igual, que era un homónimo. La Fiscalía aclaró que lo liberaron de inmediato, menos mal, para evitar vulnerar sus derechos, menos mal. Y pusieron otro tuit donde aseguran que siguen con el operativo para dar con los responsables. Qué bueno para esta persona, para este joven que pudo haber pasado meses o años o lustros o quizás hasta una década en la cárcel. Qué bueno que se hizo esta corrección. Queda vigente la pregunta que le hemos hecho en otros casos de asesinatos de periodistas: la necesidad de presentar a los supuestos asesinos no está llevando en otros casos a situaciones como la que se vio hoy en Veracruz. La dejamos como pregunta. Vamos a ver esta historia antes de ir con toda la información del día. Humberto Padgett fue a Guadalajara y encontró a Esteban Hernández. ¿Quién es Esteban Hernández? Ese hombre que fue brutalmente golpeado en aquellos hechos violentos en el estadio de Querétaro. Lo conocen como el Razor. Recordarán, estuvo intubado, parecía que moría, finalmente salió, regresó a Guadalajara. Humberto Padgett dio con él 24 horas antes de que el Atlas juegue la semifinal ahí en el estadio Jalisco. Ha pasado de la antesala de la muerte súbita a las semifinales de su equipo. El que dice hace que lata su corazón. No me acuerdo de nada. Nomás me acuerdo de que entramos al estadio y ya. De lo demás ya no me acuerdo. ¿Gritos? No, nada, tampoco. ¿Su dolor? No, tampoco. ¿Los golpes en su cuerpo, en su cabeza? No, nomás por las fotos que vi de que estaba entubado. ¿Y qué piensa de sus fotos en ese estado? Pues sí me agüito de todo lo que pasó. Hasta me dan ganas de llorar. Es Esteban, el Razor, el muchacho de la barra brava del Atlas que se quedó a 3 pasos de la muerte. El más herido de entre las decenas de heridos que produjo la campal entre las aficiones de los jaliscienses visitando a los Gallos del Querétaro en el estadio La Corregidora. ¿Cómo han sido estas semanas de recuperación para usted? Muy difíciles, la verdad. Muy difíciles porque no estoy trabajando, pero estoy yendo a terapias todavía y así estás en el hospital. ¿Cuánto tiempo le falta de terapia? Faltan unos 2 semanas, 15 días. ¿En qué considera usted que le falta mejorar todavía? En el equilibrio y en el habla. Tenía aquí un chipote y una raspada aquí. Si fueran de esos chipotes que le salgan varios, dijo, pero no tienen derrame. Pero sí tiene hundido y tiene calvo ahí. ¿Es cierto que a usted se le quitó lo de irle al Atlas? No, jamás. ¿Por qué renegó de sus colores?
No, yo no renegué nunca de los colores. ¿Ahí lo sigue trayendo junto al corazón? Sí, aquí los traigo todavía. ¿Vale la pena su afición? Sí, sí, toda la vida. ¿Se arrepiente después de lo que pasó? No, no me arrepiento. ¿A la final va a pasar Tigres? No, va a pasar otra vez el Atlas. ¿Va a ser campeón Atlas? Sí, bicampeón. ¿Y cuánto le falta para ser papá? 4 meses. ¿Y su niño le va a ir al Atlas o su niña le va a ir al Atlas? Sí. ¿Cómo le vas a poner a tu hijo? Si es niño, ¿cómo le vas a poner? Camilo. ¿Por qué Camilo? Porque así se llama el portero del Atlas. Pero los colores en el pecho no garantizan su acceso al partido de mañana, en que su equipo se juega medio boleto de la final del torneo de su vida contra los Tigres de Nuevo León. Y no puede porque el día en que casi perdió la vida, también perdió su credencial de lector, y sin esta no podrá pasar al estadio al que no ha vuelto luego de volver del coma. ¿Lo está apoyando el Club Atlas? No, mucho menos. Ni siquiera se acuerdan de mí. Que la directiva me invitara al estadio, porque pues no puedo ir sin el Fan ID, no puedo entrar al estadio y pues no tengo la credencial tampoco. Estaría bien que me dejaran pasar. ¿Otra cosa? Bueno, entonces, pues qué historia, sobrevivió, se le ve bien, con algunos problemas que él mismo escribía, pero no va a poder entrar mañana al estadio porque en aquella golpiza perdió su credencial de lector. Y dice que además no lo está apoyando el equipo. A ver si tiene suerte el Razor. Hablando de Jalisco, temprano el gobernador Enrique Alfaro confirmó vía Twitter que anoche se dieron enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas federales. Esto fue en las comunidades de Villa Hidalgo y Teocaltiche, en los límites con Aguascalientes. Saldo, 3 guardias nacionales muertos. Otra vez. Murió también un supuesto delincuente. Y al gobierno que tanto le gusta manejar la cifra de letalidad, diciendo que baja en este gobierno, pues en este caso, letalidad de guardias nacionales, 75%. Letalidad de supuestos criminales, 25%. El primer enfrentamiento ocurrió en la comunidad de La Huerta y el segundo se dio entre los poblados de San Gaspar de los Reyes y Rancho Nuevo. Los guardias nacionales hacían un recorrido, una vigilancia, se cruzaron con un convoy y con un grupo comenzaron a dispararles. Otros 6 guardias nacionales resultaron heridos, se los llevaron vía aérea a hospitales. Bueno, en otras cosas, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, aseguró esta mañana que en México hay un déficit, que faltan médicos especialistas porque los médicos especialistas no quieren ir a ciertas zonas del país. Dijo que sí hay vacantes para médicos mexicanos, pero que los médicos mexicanos no quieren ir a ciertas comunidades. Lo que había dicho ayer el presidente López Obrador. Tenemos que hay plazas vacantes y les pongo de ejemplo en esta mapa y tabla lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de 3 años, a los cuales los médicos no quieren acudir. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también buscan estar en lugares remotos del país donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén, y esto es lo que nos señala el por qué se tiene que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero. La contratación del extranjero, en este caso médicos cubanos. Las vacantes a las que hacía referencia el secretario de Salud son plazas para especialistas, no para médicos generales o de medicina familiar. Y después de tantos meses, valdría la pena preguntar por qué los médicos no quieren ir. ¿O todos serán retrógradas? ¿Todos serán fifís? Luego de las críticas que lanzó el presidente López Obrador contra la UNAM,
La UNAM se defendió y fuerte ayer. Hoy le preguntaron una opinión a un exalumno de la UNAM, integrante de Morena, líder de los senadores de Morena. Le pidieron una opinión, se le pidió una opinión a Ricardo Monreal. Soy Puma y me parece que es importante señalar que nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución que ha formado generaciones de buenos profesionistas, buenos médicos, buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados. La UNAM es una institución de excelencia, es una institución de privilegio. Me pongo del lado de la UNAM porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la universidad. Me pongo del lado de la UNAM, dice Ricardo Monreal. Le faltó decir del lado de la UNAM y no del presidente López Obrador. Y son estas palabras las que no le gustan mucho al presidente, que desde hace meses no recibe a Ricardo Monreal. Hablando de personajes cercanos al presidente López Obrador, esta mañana volvió a hacer un elogio de los presidenciables, cuando menos de 3 de ellos. Me llevo muy bien con todos, no sabe cuánto, así los quiero. O sea, a Claudia, a Adán, a Marcelo. Quiero mucho a Claudia, a Adán y a Marcelo. Nos quedaba una visita pendiente después de que la semana pasada se habló tanto del acuerdo del gobierno federal con aerolíneas para que no haya tantas operaciones en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Muchos de esos vuelos se van a llevar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y cuando se anunció el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, se dijo que la otra opción sería Toluca, el aeropuerto de Toluca. Teníamos pendiente ir a ver qué es hoy en día el aeropuerto de Toluca. ¿Funciona? ¿Existe? Esto encontró Marco Antonio Silva. Esta terminal, este aeropuerto, necesita aviones. A este estacionamiento le vendrían bien más cajones ocupados y estos pasillos y sus mostradores hoy pasan el día quietos, a oscuras, esperando que un día regresen los viajeros. El Aeropuerto Internacional de Toluca es una de las 3 piezas del sistema aeroportuario metropolitano, una red de aeropuertos en el centro del país que se completa con el Nobel Felipe Ángeles y el muy saturado Benito Juárez. Pero desde hace un año no tiene ninguna operación comercial regular. A pesar de contar con infraestructura para recibir a 6.4 millones de pasajeros al año, hoy esa cifra es igual a 0. En sus locales no se vende nada, el área de comidas es para almuerzos caseros y por sus pasillos no camina nadie. Los mostradores de TAR, de Transportes Aéreos Regionales y de Viva continúan montados. Por supuesto que no tienen operación, pero fueron las 2 últimas líneas aéreas que estuvieron trabajando y sacando vuelos y recibiendo vuelos desde aquí. La pandemia no les dio para más. El Aeropuerto Internacional de Toluca recibió vuelos comerciales regulares de varias líneas aéreas, incluso internacionales. Tenía conexiones a destinos de playa, de negocios, a Florida, a Texas en Estados Unidos. Antes de la pandemia, en 2019, era el 5º aeropuerto con más operaciones en el país. Recibió el avión presidencial de Estados Unidos y al Air Force One, un Boeing 747 con la música por dentro. Además de carga. Actualmente es el 6º aeropuerto que más toneladas de carga maneja en el país. Con la apertura del Felipe Ángeles, la posibilidad de que el aeropuerto de Toluca reviviera se fue a más de 30,000 pies de altura. Lejos, muy lejos. Hasta ayer, cuando la última línea aérea en irse informó que será la primera en regresar.
A partir del próximo 28 de julio, Viva Aerobús restablecerá su ruta a Cancún desde Toluca. En esa misma fecha, reanudará sus vuelos a Monterrey y el 9 de septiembre dará inicio a la operación de las rutas Toluca-Mérida y Toluca-Puerto Vallarta. Voluntad política, viabilidad técnica o nuevo modelo de negocio, se sabrá. Pero así comienza una nueva oportunidad para un aeropuerto que dice estar listo, al que le urge tomar la parte de cielo que le corresponde y llenarla de aviones, ponerlos a volar. Ponerlos a volar. Suerte al aeropuerto de Toluca, un gran aeropuerto, el aeropuerto de Lerma, ahí en la zona de Toluca. Suerte. Anoche informamos del dato muy duro que se dio a conocer de que México había alcanzado las 100,000 personas desaparecidas. Y vimos las imágenes de cómo está lo que fue la glorieta de La Palma, ahora tapiada, y con fotografías, con pintas sobre desaparecidos. Una glorieta de desaparecidos. Bueno, hoy hubo voces que hoy incluso la compañía de Jesús, la comunidad jesuita de México, se solidarizó con las familias y pidió que se mantenga el nombre de la glorieta, bueno, que se le nombre Glorieta de las y los Desaparecidos. Eso pidieron. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro, ¿cómo estás? Bueno, sobre esto, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un contundente llamado, hay que decirlo así, a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos y garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desapariciones. Todo se da luego de que se conocieran las cifras oficiales de más de 100,000 desapariciones. Bachelet aseguró que México ha dado pasos en el tema y espera que esto pues ayude a prevenir más desapariciones. Y en otras cosas, con 30 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso de Guerrero aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminó con ello el requisito de que una víctima de violación o inseminación artificial no consentida tenga que presentar una denuncia luego de estas 12 semanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, aunque la votación fue secreta. En días pasados, la bancada de Morena, la mayoría del PRD y el PT, se habrían manifestado a favor de despenalizar el aborto. Bueno, hoy ya es un hecho. Y desde las 8 de la mañana, grupos feministas y Provida protestaron afuera del Congreso. Las feministas protestaban desde el estacionamiento del Congreso para garantizar la entrada de diputados y trabajadores. Pues días antes, los manifestantes Provida habían bloqueado todos los accesos. Luego de este anuncio, los grupos feministas recibieron la noticia. El anuncio de la votación. Así es. Estaban celebrando ahí. Vemos en la imagen lo que es evidente. Entre gritos y porras lo hicieron así. 30 votos a favor. Bueno, importante tener en cuenta que Guerrero se suma y ya es el 8º estado en despenalizar el aborto luego de la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Baja California, Sinaloa, Colima y Veracruz. Y ya no son 3, ahora son 5 las solicitudes de extradición a las que se enfrenta Andrés Roemer. Esta mañana, así es, y esta mañana fue la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México quien informó de estas 2 nuevas solicitudes contra Roemer, mismas que además ya fueron entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Cancillería en Israel como petición complementaria para este procedimiento diplomático, porque hay que recordar que al no haber un convenio de extradición con Israel, el gobierno de México busca llegar de cualquier forma a un acuerdo para que pueda ser juzgado por los delitos de violación y abuso sexual agravado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en la ceremonia inaugural del 75 Festival de Cine de Cannes. Mandó un mensaje en el que recordó el papel de Charles Chaplin como Adolfo Hitler en El Gran Dictador en 1940. Un mensaje
por el que además fue ovacionado. Qué gran actor es el señor Zelensky, ¿eh? Y Definitivo. además qué asesoría, porque haber recordado hoy en la apertura del Festival de Cannes al gran dictador de Chaplin. Wow. Y una de las frases también emblemáticas que seguramente pasa a la historia, y lo dijo Zelensky, fue: el mundo necesita a un Charles Chaplin que vele porque el cine ya no sea mudo. Esta también va a proyectar algunas de las películas más importantes de los cineastas ucranianos, inclusive de quienes fallecieron en medio de esta guerra. The speech of the President Zelensky was very moving and important. Cinema has a responsibility to tell the story of the world, and the example of Charlie Chaplin doing The Great Dictator in 1940 was a way to say to people to do their job. Por cierto, las autoridades rusas tratarán de encarcelar a los militares ucranios que se refugiaron durante estos 83 días en la planta de acero de Mariupol. El Kremlin los calificó de criminales nazis y tras entregarse fueron trasladados a zonas controladas por Rusia, que ahora tratará de procesarlos por crímenes de guerra, aunque no descartan que sean intercambiados por prisioneros rusos. Mientras que un misil destruyó un edificio de 5 pisos en la región de Donetsk, al este de Ucrania. El ataque dejó al menos 10 lesionados, incluyendo un pequeñito, quien resultó herido de gravedad. Este menor ya fue rescatado entre los escombros. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, donde el sábado este supremacista blanco mató a 18 personas en un supermercado. Fueron 10, ¿no? ¿Fueron 10? Fueron 10 y hubieron 3 heridos. 10, pero muertos fueron 10. Muertos fueron 10. Fueron 10. Es correcto. ¿Y qué hizo el Ciro? señor Biden? Pues visitó un memorial para recordar a las víctimas, se reunió con familiares de estas 10 personas asesinadas y más tarde mandó este mensaje. What happened here is simple and straightforward. Terrorism. Terrorism. Domestic terrorism. Evil will not win, I promise you. Hate will not prevail. And white supremacy will not have the last word. White supremacy is a poison. That the ideology of white supremacy has no place in America. El presidente López Obrador recibirá mañana a Christopher Dodd, que es el asesor del gobierno de Estados Unidos para la controvertida Cumbre de las Américas. Esta mañana el presidente insistió en que se invite a todos los países del continente, aunque dijo que, aunque él no vaya, eso no significará que hay una ruptura con el gobierno del señor Biden. La cumbre empieza el 6 de junio. Por cierto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, volvió a tuitear 2 días seguidos. Dice, quien asume el compromiso de acoger una reunión hemisférica debe tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos. Se descalifica para servir de anfitrión, el país incapaz de dar cabida a todos. Bueno, lo cierto es que hasta hoy todo indicaba que los países que no van a ser invitados son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hoy se sumó Guatemala. Hoy se supo que desde hace tiempo el presidente de Guatemala no asistiría porque el gobierno renovó a su fiscal, una mujer que Estados Unidos sancionó y colocó en una lista de agentes corruptos. El presidente de Guatemala, el presidente Yamatei, dijo que ya le había comentado al presidente López Obrador que por eso él no asistirá a la cumbre. Y así quedaron las instalaciones de la estación del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, en Coahuila, tras el amotinamiento de un grupo de migrantes centroamericanos que provocó un incendio con colchonetas y diversos enseres. Estos hechos ocurrieron esta madrugada cuando unos 300 migrantes comenzaron a protestar porque se encontraban hacinados. Se dijo temprano que este motín había sido un distractor para varios de estos migrantes, pues para que varios de estos migrantes pudieran escapar. El saldo fue de 10 personas intoxicadas, ninguno de ellos de gravedad, pero de manera preliminar se informó que más tarde entre la Guardia Nacional y la Policía Civil de Coahuila localizaron a 169 migrantes que huyeron. El Instituto Nacional de Migración informó también que denunciará penalmente a los responsables de este incendio. Y anoche presentamos las cifras de migrantes detenidos por Estados Unidos durante abril. Hoy la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza publicó los datos
por nacionalidad. En abril fueron detenidos 81,000 mexicanos. 81,000. Ciro, si lo reduces, es un promedio diario de 2,726. Bajó un poco, sí, comparado con marzo, pero siguen siendo cifras muy elevadas. En el último año, así se han visto las detenciones de migrantes mexicanos. Cifras muy similares también casi todo el año, pero en marzo rebasaron los 80,000. Que fue lo más alto, y otra vez cifra altísima en abril. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Ciro. Gracias. Pero antes de irme, quiero decirte que hoy fue nota, hoy fue tema en Estados Unidos y en el resto del mundo la aparición de ciertos objetos voladores no identificados. Y vaya que se ha asignado un presupuesto elevado en Estados Unidos. Hay un tema interesante que destacar ahí. Traemos una nota importante. Danos chance. ¿Tenemos una nota? Sí, danos chance, permítenos meterla al aire. Vale la pena. Quédate y a lo mejor no la ponemos. Te vas a arrepentir. A lo mejor ovnis en la Casa Blanca o en dónde, en objetos voladores no identificados. Lo importante pues es que investiguen esto para ver si se trata de poner esa nota. ¿Sí? Bueno, a ver, espérate. De algún adversario potencial, pero ya veremos. Espérate. Muy bien. Sí, no te vayas. Anoche, de nueva cuenta, volvimos a preguntar por qué no estaban actualizadas las cifras de exceso de mortalidad por COVID, por qué la autoridad no las había actualizado en lo que va del año. Ayer era 16 de mayo. Bueno, no sé si nos escucharon, si coincidió, qué sé yo. Pero hoy en la mañana, por fin, aparecieron actualizadas las cifras. Actualizados los datos por muertes acumulados por COVID del 19, al 5 de marzo, Según esta actualización, a esa fecha, habían muerto en México 492,980 personas por COVID. Esto significa 173,000 menos que las 319,000 que la Secretaría de Salud informó ese día. 173,000 muertes registradas en actas de defunción, pero que no fueron contabilizadas por la Secretaría de Salud. Pues se hizo el milagro, actualizaron hoy. Ahora, como hacemos todas las noches y ya con estas cifras, tenemos las cifras de la Secretaría de Salud, del lado izquierdo, las del Registro Civil ya actualizadas y el total de mexicanos muertos por COVID reconocidos por las autoridades es de 497,767. El gobierno de la Ciudad de México informó que va a elevar a rango de ley el Internet público gratuito. Esto le dijo, así lo explicó la jefa de gobierno, le explicó a Imagen Noticias, Claudia Sheinbaum. Es un logro que tiene que ver con un equipo muy profesional que sabe del tema, que está en la Agencia Digital de Innovación Pública, una concepción de que el Internet es un derecho, de que no tiene por qué ser un privilegio, que las personas que tienen dinero pues que contraten, pero quien no tiene recursos económicos que pueda tener el acceso gratuito. Y por otro lado, pues la decisión de que es factible hacerlo. Entonces, pues 33,000 puntos de Wi-Fi gratuito en la ciudad. Los coches, David, ¿qué va a pasar con los coches? Eso es lo que hay que ver, porque se publicó en el Diario Oficial la norma oficial mexicana. Deben pasar 180 días para que entre en operación, pero el presidente dijo que no le gusta... Esta verificación para ver el estado Para ver el auto. estado de los vehículos que tienen más de 4 años, cómo están del motor, de luces, de frenos, o sea, una revisión mecánica integral de los vehículos. Y obligatoria. Obligatoria. Cuando un vehículo tenga 4 años o más, deberá tener, normalmente, serían 180 días, empieza la operación y todo el mundo tendría que empezar a cumplir con ella. Pero al presidente no le gustó y dijo que porque no iba a colaborar en la robadera. Habría que preguntarnos. No vamos a bolsear a la gente. Bolsear a la gente y que era una robadera. A ver, la primera pregunta es una robadera pagar un servicio de este tipo? Pues si es obligatorio. Pues no, porque es como un impuesto. Sí. O sea, sería como que alguien dijera, pues el IVA es una robadera. A ver, me están bolseando con la verificación vehicular. ¿A hacer o no?
pues lo más probable es que se quede como letra muerta. Los de la industria automotriz, que trabajaron durante 3 años en esa norma, lo trabajaron con la anterior secretaria de Economía y lo trabajaron con esta, dicen que van a poder convencer al presidente antes de 180 días y que entre en vigor, porque si no se va a volver letra muerta. O tendría el presidente que decir, damos para atrás con esta norma oficial mexicana y habría todo un procedimiento. La pregunta debe ser, ¿nos sirve o no nos sirve una verificación con los vehículos que tienen más de 4 años? No seas como otros que hablan a nombre de la sociedad mexicana y de México. No sirve. ¿Nos sirve o no? ¿A quién le sirve? ¿Al gobierno? A todos los mexicanos. ¿Al gobierno le sirve? No, nos sirve saber si vehículos que tienen más de 4 años les prenden las luces, les prenden los frenos, las puertas cierran, tienen cinturones de seguridad. Eso nos sirve a todos, porque tiende a disminuir los accidentes. Sí. O sea, quien tenga eso llevaría a la gente. Es la segunda causa de accidentes automotores. Pues sí. Eso obligaría a la gente a tener los carros mejor cuidados. La distracción, no necesariamente el mal estado de los coches. Pero bueno, la primera son los errores humanos, todos los que dijiste que son errores humanos, y la segunda son las condiciones de los vehículos. Porque sí, se aplique. Yo estoy porque sí. Y que se aplique como que fue la que se basaron en la ley de Costa Rica, que es bastante buena, bastante noble y que se aplica junto con la verificación. Déjala ahí, vamos a ver qué tanto corre el tema. Porque una de dos, o se muere o al presidente se le baja el enojo con Tatiana Cloutier, porque parecía que era una reacción de enojo porque Tatiana Cloutier no le había brisado. Y vamos a ver, yo creo que es una buena medida y yo creo que debe aplicarse. Bueno. Aunque no es popular, ¿eh? Remátala, David. Ante la insistencia que remate, le diré que hoy Fitch mantiene la calificación de la deuda mexicana, la mantiene igual, pero le aumenta la expectativa. Dice que las finanzas públicas se están manejando bien y que la posibilidad de aumentarle la calificación ahí vendría. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con los ovnis de Claudia y Javier. ¿Con qué más? Ciro, amigos, de regreso. ¿Por qué siempre tiene que ser un problema la venta de boletos? Vamos a ver qué pasó en el Estadio Azteca. Y también cómo está la mexicana que fue noqueada el viernes pasado al borde de la muerte. Tendremos los detalles. Bueno, que pongamos los ovnis de Claudia, así dice el señor Hernández. Ciro. Hernández. A ver, pues pon tus ovnis. Hay 400 reportes de objetos voladores no identificados y sí se dio un debate, y vaya debate inusual, hay que decirlo, el que se registró en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Un debate que no había sido tocado y por eso es importante, por lo menos en medio siglo. Ya ponlo. La aparición de los fenómenos aéreos no identificados, lo que coloquialmente conocemos como ovnis. No fue un debate de expertos con congresistas, fue una audiencia con funcionarios del Pentágono y esto fue lo que se dijo. No, pues muy interesante. Con razón estaba tan excitado el señor Maussan. Vámonos ya. Ciro, hoy ya fue vámonos. tema definitivamente no solo en Estados Unidos. Y sabemos bien que este tipo de debates, sobre todo cuando desde la seguridad nacional se trata, se dan a puertas cerradas, son muy discretos, pero hoy esta vez no se pudo. Vámonos Poco ya. se sabe hasta este momento sobre la aparición de estos objetos voladores no identificados. Habrá que ver qué dice el Pentágono más adelante. Bueno, ahí nos informas. Adiós, vámonos ya. Gracias, se quedan con qué importa. Buenas noches. Ánimo.